menos de un salario mínimo, de los asalariados que no tienen empleo permanente, de los asalariados que trabajan en el sector rural, de los asalariados que trabajan en el sector de las exportaciones de flores, Si el sistema fuera vía impositivo, esos sectores quedarían como fuentes de financiamiento, pero dado que no, y dado que existe un sustituto de financiamiento vía régimen subsidiado, entonces hay un incentivo un poco a la evasión. A mí me llama mucho la atención nuestro cambio en la perspectiva sobre los grupos de población. En 1993 hablábamos de 12 millones. 12 millones, Nelcy, de 34 millones. Era una proporción que no era superior al 30% de la cobertura del sistema. En el Ministerio de Hacienda se tenía la siguiente idea, y es que si se aumentaban las cotizaciones a un número muy alto, el incremento de las cotizaciones iba a producir informalidad laboral. Y de hecho hay algo de cierto en esto, no solo por la cotización, sino por otras características del mercado laboral, y es que en la medida en que las prestaciones son una parte del costo salarial, y cuando las expectativas de utilidades son muy bajas, muchos quisieran disminuir los costos salariales derivados de las contribuciones parafiscales. En ese sentido, yo creo que hoy en Colombia no existe fundamento para tener dos regímenes y que la gente debe tomar sus decisiones de qué tipo de mercado laboral quiere tener independientemente de qué tipo de sistema de salud debe tener. Si el sistema de salud se vuelve igualitario y deja de ser segmentado, las decisiones laborales se tomarán con mayor libertad en función de las expectativas que tienen las personas y no en función de la salud. Pero dado que el sistema genera esa distorsión, hoy se le da más importancia a la salud, entonces la salud determina el tipo de trabajo que a uno le gustaría tener. Gracias, Jaime Osvaldo. A mí me tocó una pregunta como para un taller completo, pero voy a ser muy breve y lo voy a hacer pensando en la cápsula del tiempo. En el fondo voy a responder proyectándole mi sueño. Si les sirve a ustedes, fantástico, si no, igual. Lo pasé re bien hoy día y aprendí mucho, así que… Me preguntan, cobertura universal de salud, ¿cómo se puede mejorar y reforzar la garantía del derecho para que toda persona resuelva su necesidad de salud? Voy a responder con dos cosas, con el qué y el cómo. Primero, ¿qué vamos a entender por necesidad? Porque hay países que declaran, en este país todo se resuelve menos la cirugía estética, pero lo que ofrecen en la práctica son listas de espera, o sea, acceso universal a las listas de espera. Otros países dicen, no podemos ofrecer todo, lo que vamos a ofrecer es un conjunto de beneficios y le ponen un nombre, plan de lo que sea. Bueno, distintos nombres, ok. ¿Y qué pasa muchas veces ahí? Que la persona cuando no encuentra que su necesidad está en el plan, va al juez y el juez se transforma en la autoridad sanitaria. Y el juez entonces agrega este problema, agrega este otro problema y qué sé yo, ¿ok? Y termina uno pagando trasplantes de cerebro y no resolviendo el problema de maternidad materna, o qué sé yo, podría dar miles de ejemplos. Entonces, frente al que yo sueño con que en cada país de Latinoamérica se logre un acuerdo social, un pacto social de lo que es más importante y de mayor impacto, o sea, lo que es técnicamente prioritario, entre lo que es socialmente captado como más valorable y tres, los recursos que se pueden ir gradualmente consiguiendo. Ese es mi sueño, construcción de pactos sociales. El cómo. El cómo es también tan importante como el qué. Vamos a seguir teniendo entidades que se quedan con dinero y no lo colocan en salud, sino que se lo llevan para, no sé, para hacer juego financiero, para pagar campañas políticas o para lo que fuere. Porque en Latinoamérica tenemos entidades que dejan o capturan dinero que no va a la salud directamente de las personas.
¿Vamos a seguir con eso? ¿O vamos a asegurarnos de que cada peso llegue a lo que es más importante y lo que es más urgente? Y por lo tanto obtengamos más salud por el dinero. ¿Y estamos dispuestos, así como Colombia fue audaz hace 20 años, a ser audaz ahora en terminar con toda posibilidad en la cual el dinero pueda tener otro uso que no sea el de impactar a la salud de las personas? Dos, en nuestros países, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a apostar por colocar todo en los super especialistas, en los grandes hospitales, los grandes institutos, o vamos a jugarnos por un modelo, como decía Uribe hace un rato, equilibrado, balanceado, en que efectivamente el primer nivel de contacto sea confiable, creíble para la ciudadanía? Y tercer punto, los recursos que hay disponibles. ¿Cómo vamos a llegar a arreglos? Y eso se necesita capacidad de acuerdos políticos para que efectivamente lo que se compre, los recursos que se transfieran, efectivamente estén asociados a indicadores y tengamos los países la capacidad de medirlo, que efectivamente logren impacto en no solo los promedios, sino que en lo que hay adentro de los promedios, efectivamente para construir sociedades más equitativas, en que efectivamente no tengamos esas disparidades que tenemos hoy día con respecto a que tenemos sectores de la población en Latinoamérica que tienen indicadores de salud mejores que los londinenses o que los franceses, mientras otros tienen resultados de salud peores que los países más pobres de Asia o de África. Eso es mi deseo para usted y para todos nosotros en Latinoamérica. Gracias, Osvaldo. Permítanme cerrar este panel agradeciendo a los panelistas y retomando una invitación que hizo Wolfgang Müller esta mañana. Wolfgang, en su intervención, pero antes quiero contar por qué quiero retomar la invitación de Wolfgang Müller. Hace más de 20 años, Juan Luis Londoño y Wolfgang, siendo viceministro, crearon un grupo de 3 o 4 personas que lo llamaron el Grupo Asesor de Atención Primaria en Salud. Y discutimos durante mucho tiempo cómo en esa reforma que se estaba pensando en ese momento podía inscribirse la atención primaria en salud. Y yo siempre le dije a Juan Luis que la forma más real y más práctica de tener en el nuevo sistema la atención primaria en salud era las empresas solidarias de salud. Y por eso creo que vale la pena esa invitación de Wolfgang esta mañana, porque además es donde se puede concretar salud en todas las